aquí a Leonardo Baster. Muchísimas gracias por estar. Jero nos va a conducir. Hola Leonardo, un gusto saludarte. Bueno, iba a hacer una introducción, pero ya te tenemos. Hablar un poco del legado de Fidel, ¿no? Toda la historia, todo lo que marca Fidel. Hoy cumpliría 100 años. Y bueno, pasó gran parte de su infancia y adolescencia como alumno pupilo en la Compañía de Jesús. Tuvo formación católica. Sabemos que Fidel consideraba a José Martí como su guía moral. Y Y bueno, toda la formación, Fidel a los 24 años abogado en 1950 y después cuando fue candidato del Partido Ortodoxo, eh, ahí justamente Fulgencio Batista era candidato presidencial y senador de la República y hace el golpe. Y bueno, al próximo año, en 1953, justamente cuando se cumplen 100 años del nacimiento de José Martí, empieza el asalto al cuartel Moncada. ¿Qué nos puedes contar por ahí de la historia de Fidel, sus primeros años? ¿Qué se sabe? ¿Qué se cuenta ahí en la isla? Sí, primero, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, Leonardo. Muchas gracias. Primero un saludo a la audiencia. Efectivamente, estamos conmemorando hoy el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, que en Cuba han tenido lugar un grupo de actividades, sobre todo un coloquio internacional, al cual viajaron algunos argentinos, por supuesto, porque no hay evento que se realice en Cuba que no cuente con participación argentina. Y efectivamente, como bien decías, hay que tener en cuenta también que Fidel viene de una familia propietaria de tierras en Cuba, como su padre Ángel. Pero cuentan que desde ese momento Fidel trataba mucho a los trabajadores de esas plantaciones de las cuales su padre era el propietario. O sea, siempre tuvo una sensibilidad hacia el pobre, ¿no? Y después, precisamente, esa es su formación académica. Y indudablemente el golpe de Estado de Batista del 10 de marzo del 52 significó un parteaguas, aunque ya Fidel había tenido una historia y una trayectoria como líder estudiantil, oponiéndose a la violencia policial en la Cuba de inicio de la primera mitad del siglo XX. Y efectivamente, el 26 de julio de 1953 ocurre esta acción militar, el asalto al cuartel Moncada, que militarmente fracasa. Los asaltantes son tomados prisioneros. En el juicio, Fidel se representa a sí mismo como abogado que era y lanza su alegato, que es lo que se conoce como la historia me absolverá, porque es precisamente con la frase con la que cierra Fidel: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Y este documento, que después se pasó a conocer como el programa del Moncada, es de una importancia trascendental, porque ahí Fidel señala los principales problemas de la Cuba de esa época. Y si uno se fija en las primeras medidas tras el triunfo de la revolución, 6 años después, el 1 de enero de 1959, pues esas primeras medidas, las más revolucionarias, tras ese proceso de lucha guerrillera en las montañas y demás, esas primeras medidas lo que buscan es dar respuesta a los problemas que en aquel alegato, en el juicio a los asaltantes del Moncada, había señalado Fidel. Entonces, al problema de la tierra le respondió la revolución con la reforma agraria. Al problema del analfabetismo le respondió con la campaña de analfabetización. Al problema de la vivienda con una ley de alquileres. Al problema de la salud con la rebaja del precio de los medicamentos, y así. Y Fidel empieza a construir legítimamente, primero desde la universidad, pero sobre todo desde el asalto al cuartel Moncada, desde la expedición del yate Granma, desde la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y tras el triunfo de la revolución, construye su liderazgo legítimamente
y popularmente aceptado por su carisma, por sus condiciones, por su ética, por sus valores morales, por el ejemplo que siempre daba como líder legitimado a nivel popular, porque siempre era el primero en dar el paso al frente y en ponerle el pecho a la situación. Cuando el asalto cuando la invasión de Playa Girón, allí estaba Fidel en la costa haciéndole frente al enemigo. Lo mismo cuando los días de la crisis de los misiles, o cuando teníamos un huracán en Cuba, algún fenómeno climatológico, antes de que llegaran los rescatistas o las Fuerzas Armadas para ayudar a los damnificados, el primero que aparecía, aún bajo la lluvia y bajo las ráfagas de los fuertes vientos, era Fidel. De ahí también la cercanía que sentimos los cubanos con su figura. No era para nosotros el comandante, como a veces se le llama protocolarmente en el mundo. Para nosotros era simplemente Fidel, ni comandante ni mucho más. No necesitaba ese título. A nivel popular se le decía Fidel, se le decía el caballo también, que es una manera muy de la cultura popular de decirle a aquel que tiene ímpetu y que va siempre al frente. Y la estatura moral y ética de Fidel es lo que ha permitido también, primero, el peso en la historia. No se puede hablar de la historia de América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX sin hablar de la figura de Fidel Castro. Y nos puso a nosotros, a los cubanos, una pequeña isla del Caribe, en un lugar que quizás no nos correspondía, porque se habla todos los días en el mundo de Cuba, gracias precisamente a que el primero de enero del 59 triunfó una revolución liderada por Fidel y donde también tuvo un aporte fundamental un argentino, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Así que siempre digo que la revolución cubana también es esencialmente guevariana. Eso es fundamental porque el Che ya llegó a Cuba siendo revolucionario y muchos de sus valores los aprendió acá en Argentina y los aprendió con su familia y con su madre Celia. El humanismo, esa capacidad de desprenderse por el otro, de poner al otro en primer lugar, eso es muy guevariano. Así que la revolución cubana de cierta manera también es una revolución argentina, dado que uno de sus principales líderes fue un argentino. Buenísimo, Leonardo. Sí, y el Che Guevara se sumó en Sierra Maestra, ¿no? En el 56 se suma a... En el Granma, se conocen en México, coinciden, alguien los presenta inmediatamente como esas dos mentes brillantes que eran Fidel y el Che, reconocieron las cualidades en el otro, y el Che se suma a la expedición del yate de Granma, que inicialmente parecía una locura, porque en un pequeño bote donde solo cabían unas 10 personas, se montan 82 expedicionarios. Llegan a Cuba, los está esperando la dictadura, se dispersan, se encuentran a los días solo 12 hombres con 7 fusiles, y Fidel dice, ahora sí ganamos la guerra. Eso es algo fundamental también del Fidel como líder, no dejarse vencer por las adversidades. Con 12 hombres y 7 fusiles, él pensó que era posible derrotar a un ejército fuertemente armado, con el entrenamiento de los Estados Unidos, con el abastecimiento de armas también de los Estados Unidos. La verdad que es una historia increíble, muy heroico toda esa parte. Y te quería preguntar sobre cómo era Cuba antes del triunfo de la revolución. Se dice como que era Las Vegas del Caribe, donde la oligarquía azucarera vivía bien, en cambio los trabajadores eran explotados, y esas cuestiones de esa Cuba antes del 1 de enero de 1959. Sí, primero, los enemigos de la revolución cubana pintan un escenario y te hablan de la Cuba de la que disfrutaba la burguesía, que siempre era, como en todos los países, las clases ricas son minoritarias. Para graficarlo hasta de manera hollywoodense, El Padrino segunda parte,
Claro. Los mafiosos de Miami, eh, Corleone, Al Pacino, junto a los otros mafiosos, en la terraza de un hotel en La Habana, dividiéndose quién era el dueño de los casinos, del juego, de la prostitución, de las drogas, de todos los vicios. O sea, iban a hacer a La Habana lo que no podían hacer en Estados Unidos. Y esto ya venía desde la década del 20, cuando empieza a regir la ley seca en Estados Unidos. Como no podían ingerir bebidas alcohólicas, pues van a La Habana, que les queda a 180 kilómetros, es muy cerca, se montaban en un avión o en sus yates privados, iban a La Habana, y entonces ahí había la droga, el alcohol, la prostitución, el juego ilegal, con todas las problemáticas que estos temas traen aparejados. El resto del país dividido prácticamente. Estados Unidos era dueño de la mayoría de las tierras del país, sobre todo de las más fértiles, de la mayoría de los centrales azucareros, de los ferrocarriles, de los bancos, de la empresa eléctrica, telefónica, del agua, de la luz. Estados Unidos, los embajadores norteamericanos mandaban más que los presidentes cubanos. Es la verdad, éramos una pseudo república con una constitución redactada en los Estados Unidos, con una enmienda, la enmienda Platt, que le daba el derecho a los Estados Unidos a intervenir cuantas veces quisiera en Cuba. De hecho, lo hicieron en más de una ocasión. Bajo ese producto de esa misma enmienda se apropiaron ilegalmente del territorio donde todavía hoy, más de 120 años después, permanece la ilegal base naval de Guantánamo. Data de esa fecha. Entonces éramos una pseudo república, un país que era controlado por el gobierno de los Estados Unidos, con elevados índices de analfabetismo, un gran latifundio, concentración de la tierra. Todas las riquezas prácticamente pertenecían a empresas norteamericanas. Es a eso a lo que se opone la generación del centenario, como bien mencionaba, que se cumplía en el año 53, y es por eso que se hace la revolución, y es por eso que esa revolución tuvo el inmenso apoyo popular que hoy uno puede ver en las fotos y en la prensa mundial de la época. Fue una revolución popular, una revolución también cultural, sobre todo, porque erradicar el analfabetismo es sobre todo un hecho revolucionario culturalmente. Además de, por supuesto, política e ideológicamente, y que después se fue radicalizando en la medida en que la agresión del gobierno de los Estados Unidos se fue haciendo mayor contra un pequeño país que no puede significar una amenaza para la gran potencia militar y nuclear que son los Estados Unidos. Leonardo, estabas contando sobre, bueno, el analfabetismo, y también al principio de la entrevista un poco sobre la vida de Fidel antes de ser comandante, o como vos lo describías. Leía que Fidel era estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana, y que, como en ese momento tenía un momento de mucha efervescencia política, debate sobre la futura Cuba, te quería preguntar cuánto de su identidad política se construye en esos años universitarios, y si hay experiencias o lecturas que nos recomendarías, o cuáles fueron decisivos para el Fidel que después encabeza la revolución. Mira, sin lugar a dudas, ahí se empieza a configurar el líder, ya en su entorno más cercano, que en ese momento era la universidad. Fidel era un líder estudiantil. Están las imágenes de la época enfrentándose a los policías a caballo, reprimiendo una manifestación. Era una personalidad que también desde el físico imponía, y era muy reconocible porque Fidel era un hombre muy, muy alto. Él mismo ha señalado que tuvo lecturas muy variadas. Fidel hasta sus últimos momentos fue un gran lector, además de consumidor del cine también, pero sobre todo un gran lector. Estableció después una relación muy, muy especial con Gabriel García Márquez, quien a veces hasta le adelantaba sus libros, sus novelas antes de que fueran editadas, precisamente por esta capacidad de lectura que tenía Fidel.
No sabría decirte puntualmente algo porque se podía leer desde poesía hasta libros de marxismo, incluso Fidel ha reconocido que leyó, que conocía de literatura marxista-leninista antes del triunfo de la revolución, aunque en ese momento no se identificaba ni se declaraba abiertamente marxista Claro, era como o nacionalista, ¿no? primero y después se vuelve marxista-leninista. Claro. Y por supuesto hay que ubicarse en ese momento. En ese momento el partido que representaba las aspiraciones populares y algo fundamental que era la lucha contra la corrupción, que era un mal que aquejaba a todos los gobiernos y que el pueblo quería barrer, precisamente era el partido ortodoxo. Y digo barrer porque el emblema del partido era una escoba para barrer contra los males de la corrupción en el país. Las aspiraciones políticas también de Fidel y el líder del partido ortodoxo se ven tronchadas por el golpe de Estado de Batista, que ya había sido presidente en Cuba y que era el hombre de los Estados Unidos puesto en Cuba. Era quien sin ser presidente dominaba los hilos de la política y representaba los intereses de los Estados Unidos en Cuba. Leonardo, Magalí te saluda desde Misiones, que quiero decir también la tierra por donde pasó el Che también. Donde se crió el Che, sí. Sí. Que no nació acá porque no había... no claro, había hospital, estructura, no había tal estructura. cual. Había un sanatorio ahí y bueno, la mamá tenía unos problemas con el embarazo. Estuve por ahí en Caraguataí, ¿es? Sí. En Caraguataí, sí. En Caraguataí estuve en el solar del Che. Hermoso lugar cargado de simbolismo, donde dio sus primeros pasos, aunque nació en Rosario, pero sus primeros pasos los dio por ahí. Vivió hasta los 4 años ahí, dijo como que no se acuerda, viste que era muy chico, pero que eso fue lo que le marcó y le determinó muchísimas cuestiones, esa Caraguataí selvática que tenemos acá hermosa. Leonardo, mi pregunta es la siguiente, quería preguntarte acerca de si hay... ¿Cómo se está viviendo esta conmemoración de los 100 años del nacimiento de Fidel en Cuba? Si hay actos de conmemoración y si tenés algún mensaje final para nuestra audiencia del legado de Fidel. Mira, sí, se han hecho muchos actos en Cuba, el coloquio internacional que les mencionaba, un gran acto de cierre, por supuesto. También muchas conmemoraciones en todos los países del continente y de otros continentes, porque Fidel es un hombre no de nuestra región, yo creo que es un hombre de nuestro tiempo. Totalmente. La revolución la hizo la generación del centenario de Martí, y hoy nosotros somos, sobre todo los que nos consideramos revolucionarios latinoamericanos, somos la generación del centenario de Fidel. Y si algo hay que celebrar o rescatar de sus enseñanzas es que los pueblos, sobre todo América Latina, que tenemos un enemigo muy claro y establecido al frente, como es el imperialismo norteamericano, no podemos enfrentar esa batalla sin la única arma y la más importante con la que contamos los pueblos latinoamericanos, que es la unidad. Es precisamente esa unidad latinoamericana a la que dedicó también su vida Fidel, a construir y a fortalecer esa unidad. Es eso lo que quiere romper el imperialismo norteamericano hoy. Cuba hoy se encuentra en un momento crítico, muy complejo, con una asfixia económica, comercial y financiera endurecida aún más por el gobierno, por la actual administración de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes tienen una obsesión patológica por apoderarse de Cuba. No es solo el hecho de la revolución cubana, no, desde mucho antes Estados Unidos, desde el siglo XIX, ha pretendido apoderarse de Cuba, pero Cuba sigue de pie, rescatando precisamente el ideario de Fidel, sus enseñanzas, y entendiendo que no se hacen concesiones.